Bueno, y tengo el gusto nuevamente de estar con nuestro estimado analista Hugo Achá de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y queremos analizar un poco esta coyuntura, esa palabrita mágica que utilizó Canel indiscriminadamente, la coyuntura de las elecciones en España. ¿Qué ha pasado en España con esta elección general que se vivió en julio, elección de infarto, porque finalmente parece que nada salió como los cálculos que tenían cada una de las formaciones políticas? ¿Cómo puede influir esto en Cuba y en relación a los derechos humanos en Cuba? Pero además quiero que Hugo nos cuente qué es lo que está haciendo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en Europa, porque se están haciendo un trabajo de incidencia muy fuerte para ver si pueden cambiar un poco la perspectiva de de algunos gobiernos europeos y de algunas instituciones europeas con respecto al régimen cubano. Estimado Hugo, bienvenido. Bueno, muy buenos días para ti, apreciado Mario. Para nosotros ya buenas tardes, son las 3 de la tarde aquí en Madrid. Para nosotros es una situación que es siempre un agrado conversar contigo, porque nos permite un espacio a donde podemos explicar las cosas con el detalle que merecen. Y el resultado de las elecciones de España que tú mencionaste están básicamente todavía en el aire. Cuando tú y yo estamos conversando, se están a punto de contar los votos de los españoles en el exterior. Esto, para que tengamos una perspectiva, con unos cuantos cientos de votos puede cambiarse un par de escaños que serían determinantes para lo que se denomina la segunda fase del proceso de investidura. ¿Qué es el proceso de investidura? El proceso de investidura se inicia cuando el rey de España llama a los líderes de los partidos que han participado de la elección y los cita del menor, desde el menos votado, hasta el mayor, el más votado. Y lo que se ha dado hasta ahora en democracia es que el más votado es el que recibe el encargo real para conformar un gobierno. Lo que sucede hoy día ha pasado muy pocas veces en la historia democrática española. Hay un antecedente en Barcelona, pero no en una elección nacional. Y de darse la situación de que el señor Sánchez haga una coalición, no solamente con los habituales partidos de izquierda, sino con partidos que tienen una fuerte tendencia hacia el independentismo, hacia el separatismo en relación a España, creo que terminaría de sellar una inestabilidad que fue la que lo llevó a disolver su gobierno y a convocar a estas elecciones en el primer lugar. La otra alternativa de Feijóo, que se ve como lejana pero no imposible, aquí hay unas especies de barómetros políticos que le asignan una factibilidad de un 15%, es que Feijóo acuda al peso moral de ser el ganador de las elecciones. Esto es algo que hay que separarlo de cómo la media lo está poniendo. El PP pasa de 87 escaños, si no estoy equivocado, a tener 47 escaños más. O sea, no es una derrota, es el partido más votado, tiene un crecimiento exponencial, pero no llega a la mayoría absoluta en una democracia parlamentaria. Sí, al no lograr el número 176, que es el número mágico, va a la segunda fase, a donde no necesita alcanzar sino una mayoría simple de síes, así es como está redactada la norma en España, podría encabezar un gobierno de minorías. Todo esto está en el aire. ¿Cómo afecta a Cuba? Esto es fundamental, Mario. En la cumbre CELAC-Unión Europea sucedió algo gravísimo. Gravísimo no porque lo diga yo, gravísimo porque cada persona con la que hemos dialogado perteneciente a todos los partidos políticos del espectro español y europeo lo ha admitido. Es la primera vez desde que se estableció el concepto político de la eurozona que el Ejecutivo de la Unión Europea ha desobedecido abiertamente resoluciones vigentes del Consejo de Europa, no confundir el Consejo de Europa, la Asamblea del Consejo de Europa, con el Consejo de Europa, que es la parte ejecutiva del Parlamento Europeo, cuya presidencia ejerce el señor Borrell. Por favor. El Consejo de Europa pasa una resolución de la que tú y yo ya hemos hablado, la resolución 2506, por unanimidad. En esa resolución, para repasarlo, se establecen tres conceptos rápidamente. El primero, Cuba, que es una dictadura y se le reconoce como tal, es un aliado estratégico de Rusia en la guerra de agresión contra Ucrania. Dos, debido a estos hechos, no puede ser elegible para recibir ayuda financiera con fondos europeos. Y tres, y esto también es esencial, las violaciones de derechos humanos no pueden quedar en la impunidad.
Esto se vio reflejado pocas semanas después por una votación de una resolución inspirada en este primer texto que pasó por amplia mayoría, en este caso no por unanimidad como se dio en el Consejo de Europa, en el Parlamento Europeo, que además añadió dos factores más a los ya mencionados. El primero, que debido a las violaciones de los derechos humanos, Díaz-Canel, a quien se nombró por nombre y apellido, debería, junto con la alta jerarquía del régimen en La Habana, ser sometido a la jurisdicción del Acta Magnitsky. Y, en segundo lugar, se exhortó ya de manera directa, como lo había hecho la resolución en su punto 22.4 de la Asamblea del Consejo de Europa, a que se abandonase el marco del denominado Tratado de Cooperación Política y Libre Comercio, conocido por sus siglas PDCA. ¿Por qué es eso importante? Porque Sánchez, el presidente del gobierno español, que hoy le toca la presidencia pro tempore del Eurobloque, fue quien recibió, en algo que recorrió todos los canales de televisión, las estaciones de multimedia del mundo, Lamentable. a Delcy Rodríguez, quien tiene una sanción vigente del espacio europeo a través de su parlamento, y con estas dos resoluciones que te he mencionado en vigencia, las ignoró para recibir a Díaz-Canel. Entonces, aquí hay una bipolaridad que desde la Fundación la hemos reflejado en un artículo, tengo entendido de que ya lo has recibido, nosotros lo hemos titulado La bipolaridad suicida, que te marca esta disfuncionalidad entre una Europa que actúa de manera coherente, que recibió a Rosa María Payá en su plenario, que recibió a nuestro representante, el señor Eric Artelli, y que a través de su presidenta, la señora Metsola, y su vicepresidenta le negaron la pisada a Díaz-Canel y a Delcy Rodríguez en el Palacio de Europa, afirmando con contundencia, basado en esas resoluciones, que estarían vulnerando algo que ya es una norma de carácter obligatorio. ¿Por qué es grave esto? Porque, como te dije al inicio de esta explicación, es la primera vez que el Ejecutivo Europeo ha desafiado abiertamente a dos resoluciones de los cuerpos legislativos más importantes del espacio europeo, el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Hugo, ustedes también, bueno, han estado allí, tú mencionabas a Rosa María Payá, vimos a las personas, a los miembros de Cuba Decide también explicando en Europa lo que significaba la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Ustedes también lo han estado haciendo. Por favor, háblanos un poco más acerca de esto. Nuestra participación ha sido de absoluta coordinación y el presidente de nuestra fundación, el señor Costa, tiene una filosofía a la que nos adherimos todos los miembros de la fundación. Lo importante es la causa, y la causa es la democracia, la defensa de los derechos humanos y la libertad de Cuba. En ese sentido, lo nuestro es apoyar a todas las organizaciones que trabajan en esta dirección y presentar, cuando la oportunidad se nos da, los hechos que son incontrastables porque están basados en evidencia. Hoy estamos aquí donde tú estás viendo, con este fondo con la roja igualda del Reino de España, en la Eurolat, que es el cónclave de las instancias parlamentarias de América Latina, el Parlatino y el Parlasur, y el Consejo de Europa más el Parlamento Europeo. ¿Por qué es importante hoy estar aquí? Porque hay cosas que están pasando que son graves. Primero, lo que te describí, y segundo, de que hay países del espacio europeo, Italia, Portugal e Irlanda, que han anunciado, por ejemplo, su intención de contratar, en el caso de Italia ya lo han hecho en la región autónoma de Calabria, a contingentes de las malhadadas y tristemente célebres brigadas médicas cubanas. ¿Por qué esto es importante? Porque no es una cuestión de opinión de la Fundación, no es una opinión que pudieras tener tú como periodista y líder de opinión. La ley de cada uno de estos países, la ley de la Unión Europea, el derecho internacional público señala que esto está prohibido. Y sobre ello tienes de que hay una resolución de las Naciones Unidas y el reporte en el tráfico de personas del Departamento de Estado norteamericano que define a estas misiones como esquemas de trata y tráfico de personas, de trabajos forzados y tratamiento análogo a esclavitud. Nuestra misión es exponer esa situación no desde una perspectiva que se pueda utilizar como una herramienta política, sino como algo indiscutible desde el ámbito legal. Y esperamos, por el apoyo que hemos recibido de partidos, otra vez, de todo el espectro político. Sería injusto decir que hemos encontrado oídos sordos. La totalidad de los partidos representados en este cónclave de la Eurolat
han escuchado atentamente, han tomado notas y en muchos casos nos han ofrecido su apoyo explícito para continuar con esta labor. Para nosotros, Ay, como te decía, es un trabajo de coordinación continuado. Lo que sucedió en el Parlamento Europeo con Rosa María Payá, Cuba Decide, y nuestro representante, el señor Cartelli, y hoy nuestra presencia aquí en Eurolab. es muy importante este tema. Ya sabemos que los médicos cubanos son traficados. Yo no me canso de repetirlo porque las personas creen, a veces son víctimas de esta maquinaria de propaganda del régimen cubano que tiene además miles de repetidores en toda América Latina y en Europa, y por supuesto con los bots y la propaganda rusa, que son sus aliados, pues imagínate, tienen un alcance tremendo. Desde aquí, con la modestia de estos espacios que tenemos tanto en Facebook como en YouTube, lo repetimos, si los médicos cubanos son traficados, les roban más del 90% de su salario, les prohíben regresar a su país si escapan de esas misiones médicas, les limitan la movilidad. Yo he podido revisar los pasaportes de muchos de ellos, pasaportes rojos que dicen válidos solamente para viajes entre Cuba y Venezuela, por ejemplo, con tal de que no escapen a Colombia con la posibilidad de regularizarse allí. Esto en el caso de los médicos que están en Venezuela, pero no solo son médicos, es decir, son médicos, son deportistas, son artistas, son de todo tipo, marineros, y en Europa, efectivamente, ustedes lo han trabajado muy bien, desde marineros hasta médicos, los están intentando contratar y el gobierno cubano, el régimen cubano, su gran fuente de financiamiento es este trabajo esclavo de los médicos, a los cuales les paga una miseria por su trabajo, los trata como mano de obra barata y además gana aproximadamente 6.000 millones de dólares. Algunos años llegó a ganar 6.000 millones de dólares con el trabajo de los médicos. Por supuesto, dinero que no se ve en la salud pública cubana, que es un desastre, dinero que no se ve en la economía cubana, que es un desastre. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, lo tienen los militares, que son los dueños de todo. Entonces, es muy importante esta labor de concienciación, de darle a entender a Europa que no puede seguir este juego de la dictadura castrista. Con dos factores para agregar, apreciado Mario, que son de reciente desarrollo. El primero de ellos, de que la dictadura ha desarrollado una iniciativa a la cual hoy estamos alertando a los espacios del legislativo europeo, que pretende obtener la declaración de protección por razón de origen para el término Cuba. Esto es importante para tu audiencia, porque esto impediría a empresas, a familias, a exportadores cubanos el poder utilizar este término que les es propio por su condición de origen para poder, por ejemplo, realizar intercambios con propósitos comerciales con Europa. Esto es absolutamente inaceptable porque creemos que sería la repetición de un despojo y, por el otro lado, porque ya hemos visto lo que sucedió, por ejemplo, con un campeón mundial de boxeo cubano, al cual se le privó no solamente de la posibilidad de utilizar su enseña patria, su bandera, sino de que se llamó a la estación de televisión que transmitiría su evento, un evento deportivo, para que no se tocara el himno de Cuba. No puede ser que el patrimonio familiar, cultural, de pertenencia, se pueda condicionar de esta manera. Viola los derechos humanos de primera generación, hacen parte de tu identidad. Ya lo hizo Nicaragua en su momento, hay antecedentes en la Bolivia de Evo Morales, lo está intentando insinuar hoy día la Venezuela de Maduro y Cuba cae a través de estas acciones que están desarrollando en una de las comisiones de comercio del Parlamento Europeo en una tentativa similar. Y el segundo factor, ya nadie discute, recordarás, apreciado Mario, fue primicial nuestra conversación de que existe un tratado de asistencia militar mutua con Bielorrusia y de que ya existen cubanos, tanto en condición de combatientes operativos dentro del territorio ocupado en Ucrania, como en diferentes funciones de formación y entrenamiento en Bielorrusia, a donde se encuentra el grupo Wagner. Estos factores son importantes aquí en Europa porque, como tú sabes, este es el espacio a donde esto se siente de manera más directa por los efectos directos de la guerra y de la agresión rusa a Ucrania. Y hay un tema ahí que es muy importante y que Europa tal vez lo ha descuidado, y es el hecho de Cuba como punta de lanza para repartir la propaganda rusa en español en todo el continente. Y Cuba está haciendo un trabajo en este sentido
tremendo porque están convirtiendo lo que ya tenían estos medios como Telesur, estos medios como la agencia Prensa Latina, en repetidores de la desinformación rusa sobre la guerra en Ucrania, avalando teorías de la conspiración, haciendo, pues siguiendo el guión del Kremlin, y eso es extremadamente grave porque en América Latina además hay un terreno fértil de todas estas guerrillas que durante mucho tiempo pues fomentaron un antiamericanismo muy fuerte, así que definitivamente es un tema que hay que seguir, ahí es un tema muy puntual y hay que estar muy pendientes de eso. Muchísimas gracias, Hugo Achá, por ese trabajo que están haciendo en Europa de concientizar a los líderes europeos. Esperemos que esto de los médicos pues se termine definitivamente, o si no se termina, sencillamente lo ideal sería que le pagaran directamente al médico cubano en su mano. Este es tu dinero, toma, nada para el gobierno cubano, aquí tienes tu dinero. Ojalá pudiera pasar eso. Por lo menos que hagan lo esencial y básico, apreciado Mario, que es respetar su propia norma. No hay ninguna razón, y con esto quiero cerrar y no abusar de tu tiempo, para que un ciudadano cubano que trabaja, por ejemplo, en una empresa hotelera domiciliada aquí en España tenga derecho a la sindicalización, a la protección social, a sus vacaciones, a tener a su familia a su lado, a tener sus documentos consigo, a tener toda la protección obrero-patronal que le da la legislación española. Pero si el mismo individuo, el mismo ser humano es trasladado a un hotel en Cuba, resulta que el 95% o más de lo que debería estar recibiendo caerá en manos de una empresa que ni siquiera invertirá esos recursos en mejorar o paliar de alguna forma las necesidades y las condiciones de vida del pueblo cubano. Excelente. Bueno, que tengas una muy buena jornada y por supuesto vamos a tenerlos pendientes a todos de lo que está haciendo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en Europa, alertando a los gobiernos del continente sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba. Gracias mil. Un placer. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like.